usted no lo sabía, próximamente vamos a tener bautismos, ¿no? Y es necesario comprender la naturaleza del bautismo, hermanos. Tal vez has escuchado alguna vez que te han dicho que si no te bautizas, no eres salvo, ¿no? Pues vamos a ver eso, si es verdad o mentira, ¿no? ¿Qué dice la Biblia, no? ¿Será necesario el bautismo para salvarse? Si no me bautizo, ¿estoy condenado eternamente lejos de Dios? Y también, tal vez han escuchado a uno decir que es necesario tener una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Llamada bautismo del Espíritu Santo. Si no, no eres salvo, ¿no? Si no, realmente no podrás ser hijo de Dios. ¿Será cierto eso? Bien, hermanos, estas dudas vamos a despejarlas hoy rápidamente. Espero su atención y espero que, de acuerdo a esta enseñanza, este concepto, cada uno, si aún no lo ha hecho, decida voluntariamente bautizarse, ¿no? Quedan ustedes, ¿no? Nadie se le obliga. Pero vamos a ver lo que significa el bautismo. El tema o el título de este mensaje es, hermanos, el bautismo bíblico. Y quiero decirles que hay un gran énfasis, y Jesús lo ha hecho así, de muy importante, el acto del bautismo. Tanto así que es una de las dos ordenanzas que el Señor dejó, ¿no? La Santa Cena y el bautismo deben ser realmente cosas que todo creyente debe considerar seriamente, ¿no? Estas dos ordenanzas. Y hoy les mostraré pues lo que se necesita realmente para cumplir con el bautismo bíblico. De acuerdo a algunos pasajes bíblicos, les mostraré entonces que se necesitan tres cosas para cumplir con el bautismo bíblico, hermanos. En primer lugar, vamos a ver que se necesita un candidato apropiado. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Quién puede bautizarse, no? El candidato apropiado, la respuesta es aquel que ya ha sido salvo por el Señor. Si tú en verdad has creído en Jesús, si tú en verdad has puesto tu confianza en Él y has llegado en arrepentimiento a Él, sinceramente, un tema que solo lo tratas tú y Dios, ¿no? Entonces, si en verdad solo tú puedes saber esa sinceridad, ¿no? Si en verdad le has creído, si para ti es suficiente la sangre de Jesús en la cruz, para que puedas unirte a Él, ¿no? En el perdón que Él te puede dar cuando te arrepientes, pues realmente eres el candidato apropiado para ser bautizado. Entonces el candidato apropiado es aquel que ya es salvo, ¿verdad? Hechos 8:36, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, ¿recuerda? Dice así: yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, escuchen bien, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué requisito se necesitó para ser bautizado? Creer. El eunuco estaba leyendo Isaías 53 y no entendía de quién hablará, del pueblo de Israel, se referirá a una nación, a una persona, y Felipe le explicó detalladamente, le dijo, se refiere a Jesús. Y le dijo entonces, pero los que creen realmente tienen que bautizarse. Y él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado, no? Dijo el eunuco. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces él dijo, sí creo en aquel Jesucristo, ¿no? Que tú me mencionas. Es el Hijo de Dios. Y se bautizó. Mateo 28:19 también lo reafirma, ¿no? Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discípulo es otro nombre que reciben todos los creyentes, hermanos, los que han sido salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, uno tiene que ser discípulo de Cristo antes de ser bautizado, ¿no? Notemos la seriedad del caso, ¿no? No cualquiera puede decir, ya bautízame porque mi papá se bautizó, mi vecino, mi amigo, y yo también quiero, ¿no? O porque veo a algunos hermanos de la iglesia que lo hacen. Pero en verdad, ¿estás convencido de lo que vas a hacer? ¿Te consideras un seguidor de Cristo? ¿Has creído en Él de todo corazón? Entonces debemos ser discípulos de Jesús antes de decidir bautizarnos. Es decir, pues entregarnos a Él, ¿no? Y recibirlo como Señor y Salvador. Por lo tanto, entendemos que es una doctrina falsa, errada,
errónea, ¿no? Y lejos de la verdad, realmente bautizar a bebecitos, ¿no? O niños antes de que ellos mismos puedan entregarse a Cristo, ¿no? Niños que no tengan el uso adecuado de la razón para decidir, ¿no? Es un error hacer eso. No es bíblico, no vas a encontrar de Génesis a Apocalipsis algo referente a eso. Lo que sí los cristianos hacemos, y es bíblico, es la dedicación de los niños. Todo bebé que viene al mundo, sea de días o de meses, pequeñito, tiene que ser dedicado a Dios. Se hace un culto especial y todos oramos por él, para que el Señor lo proteja, ¿no? En su niñez, hasta que él decida voluntariamente si se quiere o no bautizar. Es la dedicación de niños, ¿no? Que es otro tema que también ya hemos tratado aquí. Pero entonces, estamos viendo lo que significa la verdad bíblica, ¿no? Bíblicamente, ¿quién debe ser bautizado? El candidato apropiado es aquel que cree en el Señor Jesucristo y ya es salvo. En segundo lugar, se necesita un método apropiado. No solo el candidato apropiado, vamos a ver cuál es el método apropiado para ser bautizado. En algunas iglesias tal vez han escuchado ustedes que se rocea o se esparce agua, ¿no? Hay un bautismo por aspersión, ¿no? Se rocea agua. Hay un bautismo también por un chorro de agua. Y hay un bautismo que ustedes ven que se sumerge a la persona en una piscina, río o en aguas, ¿no? Entonces, ¿cuál método será el bíblico? La misma palabra, hermanos, lo define. La misma palabra hace prevalecer la verdad bíblica. Bautismo viene del griego baptizo, ¿no? Que significa pues realmente sumergir o zambullir. Entonces es erróneo también esparcir agua, ¿no? O solamente rociar un poquito de agua en alguna persona. No, eso no debería ser bautismo, ¿no? Entonces lo bíblico es sumergir. Bautismo significa sumergir, hermanos. Ese es el método apropiado. El bautismo tiene un simbolismo. Si usted no lo sabe hasta ahora, el bautismo significa que nosotros nos estamos identificando con Jesús, su vida y obra. El bautismo significa que así como Jesús vino y realmente murió por mí en una cruz, Él volvió a resucitar gloriosamente, ¿no? En victoria. Entonces, cada creyente que decide seguir a Jesús, cuando hacemos el acto del bautismo, significa que yo también, por creer en Jesús, he muerto al pecado y a mi vida vieja, a la vida mundana, ¿no? A todo lo que me esclavizaba y me oprimía, ¿no? Yo era vicioso, pleitisto, me enojaba rápidamente, odiaba a mis amigos, envidiaba a mis vecinos. ¿Te das cuenta? Pero un día creí en Jesús. Creí en Jesús y ya no soy esclavo del pecado. Significa, entonces, cuando yo me bautizo, estoy diciendo al mundo que yo ya morí, he muerto al pecado y a la vida vieja. Y cuando salgo de las aguas, empiezo una vida nueva con Jesús. Me levanto en una vida nueva con Jesús. Ese es el simbolismo del bautismo, ¿no? Romanos 6, 3, 4 lo dice así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No hay más, ¿no? Es el simbolismo del bautismo, hermanos. Y quiero enseñarles que antiguamente también se bautizaban. Los judíos antiguos, antes de Jesús, también se bautizaban. Pero bautizaban a los prosélitos, a los nuevos creyentes que se convertían al judaísmo, pero el significado era diferente. Era para lavar sus culpas. Era para sentir o tener la idea de una limpieza por haber creído en la palabra del Señor, ¿no? El significado era solamente para lavar, ¿no? Limpiar. Luego llega Juan el Bautista y empieza a preparar el camino del Señor. Y él predicó, y él también pedía que se bauticen, pero su bautismo era diferente también a este. Era para arrepentimiento de pecados. Todo aquel que se bautizaba estaba diciendo, me arrepiento, Señor, ¿no? Y creo en ti. Pero cuando vino Jesús, cambió el concepto, hermanos. Y todos los que creemos en Él, seguimos su vida y ejemplo de Él. Entonces ahora para nosotros el bautismo es morir en Cristo y resucitar a una vida nueva, ¿verdad? Y los otros conceptos pues quedaron, ¿no?
en el concepto histórico. Pero nosotros ahora en Cristo, hermanos, entendemos este significado del bautismo. Entonces se necesita un método apropiado, y el método apropiado es sumergirse en las aguas. El método bíblico entonces es por inmersión, y se hace siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el método que el Señor Jesús nos mostró. Y en tercer lugar también se necesitan los motivos apropiados. Hemos visto el personaje o el candidato apropiado, los métodos, y ahora el motivo apropiados para el bautismo bíblico. El motivo para ser bautizado no es para ser salvo. No digas, bueno, me voy a bautizar porque estoy perdido y ahí me voy a salvar. No te salva el bautismo. No te va a salvar el bautismo. Quiero bautizarme, estoy tan enfermo, puedo morirme. Me bautizo para asegurar mi salvación. Si me muero, me voy con el Señor. Una gran mentira, hermanos, ¿no? Mentira del diablo que ha venido tal vez engañando muchas congregaciones, ¿no? El único que salva es Jesús. No hay actos que te puedan salvar, ¿no? No pueden salvarte. Entonces solo Jesús, por su sacrificio en esa cruz, por su sangre, y tú por creer en Él, eres salvo. Te bautices o no, congregues o no, si crees en Él, el ladrón de la cruz, en su último instante de vida lo encontró a Jesús y fue salvo. No se bautizó ni congregó. Pero Dios quiere que todos los que le conocen, pues hagamos lo que significa el bautismo. Y quiere que nos congreguemos para conocer más de Él. Es su voluntad, hermanos. Pero sepamos ahora que lo que salva o quien salva es Jesús, no los actos que podamos hacer. Entonces, el motivo apropiado para bautizarnos no es la salvación, les decía. No es por el perdón de pecados, ni para recibir el Espíritu Santo. Tú ya lo has recibido cuando has creído en Jesús. Nunca lo olvides. En el momento en que creíste, recibiste a Cristo en tu corazón. Entonces, y tú decides bautizarte porque quieres honrar su palabra en obediencia. Entonces, el que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Salvador, ya es salvo y perdonado, hermanos. Jesús mismo lo dijo. Juan 7:37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, escuchen, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes, hermanos? Los que creyesen en Él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No necesitas manifestaciones, no necesitas cosas externas, métodos para recibir el Espíritu de Dios. No hay ritual que pueda darte el Espíritu de Dios, no lo hay. No, tienes que ayunar, orar, vigilar toda la noche, días, y tal vez por ahí, bueno, llegue el Espíritu de Dios a tu vida. Eso se hace al instante cuando crees. Si tú hoy decides creer en Jesús de todo corazón, el Espíritu de Dios, ten la certeza, la convicción, la seguridad, y nadie te va a engañar que el Espíritu de Dios está en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. Jesús dice, todo aquel que creyese en Él había de recibir el Espíritu de Dios. Todo aquel que cree en Jesús recibe el Espíritu de Dios. No necesitas lo que significa bautismo del Espíritu Santo, hacer méritos para recibirlo. No se puede, hermanos. No vas a recibirlo así. La única forma de recibir el Espíritu Santo de Dios es creyéndole a Jesús. No hay otra forma, hermanos. Creyéndole a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Él lo dijo. ¿Y por qué estamos convencidos, entonces, de quién es Jesús y de sus palabras? Porque Él es Dios, ¿no? Veíamos en la clase de Romanos 9:5, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesús es Dios. Y si Él lo conoce y lo sabe todo, entonces Él te dice que la forma de recibir el Espíritu Santo es creyendo en Él. Jesús realmente dice que si creo en Él, ya tengo su Espíritu Santo. Entonces los motivos apropiados no es porque vas a recibir salvación, dones o realmente perdón de pecados, por bautizarte, hermanos, ¿no?
tú te bautizas por obediencia a Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es, escuchen bien hermanos, cuando el Espíritu coloca al creyente en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por la fe. Esa es la perfecta definición del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es buscar una experiencia sobrenatural, ¿no? Y si no la encuentras, no eres salvo, ¿no? Qué gran mentira. Pero Jesús nos enseña entonces que recibimos su Espíritu y somos bautizados por Él, cuando realmente hemos creído en Él. Y si aún dudas de esto, vamos a sustentarlo, pues, ¿no? 1 Corintios 12:13 nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Todo creyente en el mundo, hermanos, hemos sido bautizados. Si quieres saber lo que es el bautismo del Espíritu Santo, hemos sido bautizados por un solo Espíritu. Dice, en un cuerpo, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, peruanos o norteamericanos o franceses o chinos. Entonces, seamos esclavos o libres, judíos o griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos. ¿Solo algunos? ¿Solo los que tuvieron experiencias sobrenaturales? No, ¿verdad? Todos, dice, todos. Todo aquel que decide creer en Jesús, considérate bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Por un mismo Espíritu todos hemos sido bautizados. Todos, y no hay nacionalidad, no hay dones, no hay que tú eres más espiritual que yo, que tú ayunas más. No, 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 hermanos, todos. Un niño, si cree en Jesús, ya es bautizado por el Espíritu Santo de Dios, y él va a decidir bautizarse. Entonces, hermanos, todos realmente podemos entender este concepto. Entonces, el motivo es un paso de obediencia. ¿Por qué te bautizas? Porque quiero obedecer a Jesús. Él quiere que lo haga. Por eso me bautizo, ¿no? Y es algo voluntario, que el Señor Jesús quiere que tú decidas hacerlo, ¿no? Podemos ir concluyendo, hermanos, que el cristiano se identifica públicamente con el Cristo resucitado por el bautismo. ¿Por qué debo bautizarme? Porque es una identificación pública con Jesús. Así como Él lo hizo públicamente y me dio ejemplo a mí, ¿por qué yo no hacerlo? Entonces yo también quiero bautizarme, ¿no? Públicamente. Por eso, y todo aquel que le cree a Jesús, pues es bautizado en Él, y también decide bautizarlo en forma simbólica, en obediencia, ¿no?, a Dios. Eso significa, hermanos, el bautismo. Y la pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó si Él no cometió pecado? ¿Verdad? 3 motivos nos da la Escritura, ¿no? 1, para empezar su ministerio público, ¿no? Y Él quiso cumplir toda ley. 2, para identificarse con los pecadores, y para que tú y yo, que somos pecadores, sigamos su ejemplo. Y 3, para mostrarnos que Él es el Dios Trino, porque cuando se bautizó fue la oportunidad de Cristo para mostrar la gloria al mundo. El Padre habló audiblemente: este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él oigan. Y el Espíritu Santo llegó en forma de paloma, ¿no?, y se posó sobre Él. Entonces se mostró la Trinidad en un solo evento, hermanos. Por eso Él se bautizó también, para dejar evidencia a las generaciones, al mundo, de que el Dios Trino estuvo en esta tierra, hermanos, ¿no? El concepto que tenemos ahora de bautismo, hermanos, debe ser de obediencia a Dios. Espero pues que nosotros podamos decidir: debo hacerlo porque es una obediencia, debo hacerlo porque Él me dio ejemplo, debo hacerlo porque en verdad mi vida vieja quedó atrás y quiero, en un acto simbólico, manifestarlo al mundo, que yo morí a la vida vieja y al pecado y al mundo, y resucité en una vida nueva, en paz, en unidad, en amor, en esperanza, con los que le aman a Dios. Eso significa el bautismo, hermanos. De acuerdo a esta palabra, vamos a orar de esta manera: decirle: Señor Jesús, hoy escuché tu palabra y te doy gracias porque es verdad. Gracias por aquel sacrificio en la cruz. Tu sangre preciosa, Señor, me puede librar, Señor, de la condenación. Hoy creo en ti, Jesús, y te doy gracias, Señor. Perdóname mis pecados, límpiame y séllame con tu Espíritu Santo por la eternidad. Señor, y yo decido seguirte y servirte, Señor. Y decido también, Señor amado, voluntariamente, Padre,
bautizarme y honrar tu nombre, Señor. Que tú me guíes y me ayudes siempre en todas las cosas, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.